Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy miércoles. En nuestro calendario de clases tenemos matemáticas, donde aprenderemos los teoremas sobre ángulos.
Trataremos desde el teorema de los ángulos correspondientes hasta el teorema de los ángulos alternos internos. En Ciencias Sociales hablaremos sobre los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Y en inglés aprenderemos sobre el presente progresivo y la forma negativa del pasado progresivo. Soy su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Colega, ¿qué haces? Aquí diseñando este plano, pero tengo un tranque. ¿Cómo así? Es que no sé dónde colocar esta columna, de modo que no me ocupe mucho terreno en el interior. Fácil. Trázale 2 líneas paralelas y córtalas con una transversal. Luego verifica los ángulos que te quedan fuera y esa será tu referencia para colocar la columna. ¡Wow, colega! Muchas gracias. Verdaderamente me has resuelto un problema. Tú sabes, estamos siempre a la orden. Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana, así como para orientarse reflexivamente en el espacio, para hacer estimaciones sobre figuras y distancias y, por supuesto, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los objetos en el espacio. Mantente muy pendiente a lo que sigue. Te aseguro que será súper interesante. Hola mis alumnos, es grato saber que están ahí. Su profe Luz, como siempre, les da la bienvenida cargada de energía positiva. Nuestro propósito para hoy con ustedes es que puedan conocer los distintos teoremas geométricos que nos hablan sobre los ángulos de acuerdo a sus posiciones. En la clase anterior estuvimos trabajando 3 tipos de postulados. ¿Recuerdan cuáles fueron? Postulado sobre la adición de ángulos. Postulado sobre ángulos complementarios. Y postulado sobre ángulos suplementarios. Hablamos además de los postulados de Euclides. ¿Cuántos postulados vimos de Euclides? 5, muy bien. ¿Cuáles fueron esos postulados? Escuchemos. Postulado 1. 2 puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualesquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Postulado 5. Si una línea recta corta a otras 2 de tal manera que la suma de los 2 ángulos interiores del mismo lado sean menor
que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarla por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Empecemos ya a desarrollar el contenido sobre los teoremas en el área de la geometría. Iniciamos matemáticas para la vida. Un teorema, según la Real Academia de la Lengua Española, es una proposición demostrable lógicamente partiendo de axiomas, postulados o de otras proposiciones ya demostradas. Vemos que el término teorema trajo consigo 3 conceptos más. ¿Los pudiste identificar? Axiomas, postulados y proposiciones. Te definiré cada uno de ellos. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan siempre como válidas. Las proposiciones son enunciados que pueden ser falsos o verdaderos, pero no ambas cosas a la vez. Y los axiomas son una sola premisa que se asume, con independencia de que sean o no evidentes, y que se usa para demostrar otras proposiciones. Se usa para demostrar otras proposiciones. ¿Te diste cuenta que todos esos conceptos se relacionan entre sí? Pues así es, fíjate. Del postulado se dice que no necesita demostraciones. Las proposiciones se asumen con un solo valor de verdad, ya sea verdadera o sea falsa, pero un solo valor. Y los axiomas nos ayudan a verificar el valor de verdad de una proposición. Entonces, matemáticamente hablando, un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas o argumentos lógicos. Por lo que, un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, o axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas. En geometría hay tipos de teoremas que sustentan las teorías de los ángulos según la posición en que se encuentran. Así, por ejemplo, tenemos el teorema de los ángulos correspondientes. Este teorema establece que si 2 líneas paralelas son cortadas por una tercera línea de forma transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Y congruentes quiere decir que son iguales. Dicho de otra manera, si una línea recta transversal corta a 2 rectas paralelas, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes dibujadas 2 líneas paralelas ligeramente inclinadas. Y a estas 2 líneas le pasa otra línea por el mismo medio. Al cortarse cada una de las líneas, forman pares de ángulos de 2 en 2. Pongámosle nombre a esas 3 líneas y cada ángulo se forma con su intersección. Tenemos entonces la línea K, la línea L y la línea T. Línea K, línea L y línea T. Las líneas K y L son paralelas y la línea T es la que intercepta a esas 2 paralelas, o sea, que las corta.
le pasa por el mismo centro. También le llamamos a esta línea T línea transversal porque corta con una ligera inclinación. Al cortarse las dos paralelas, la otra línea han formado 4 ángulos en cada corte. Te voy a repetir esa parte. Al cortarse las dos paralelas con la otra línea, han formado 4 ángulos en cada corte. A estos ángulos se les llama correspondientes entre paralelas. Correspondientes entre paralelas. Y se les llama así porque se han formado con 2 líneas paralelas cortadas las dos por una sola línea. Por eso se llaman correspondientes. A esos ángulos que se han formado en cada intersección le llamaremos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Esto vale para cada intersección entre las líneas. Como las líneas están interceptadas, entonces la línea T, que es la transversal que las intercepta, corta esas líneas K y L, las corta de forma transversal. Entonces podemos decir que hay 4 pares de ángulos que se corresponden. Esos ángulos son, presta atención, esos ángulos son 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7 y 4 y 8. Entonces, decimos que estos son ángulos correspondientes entre paralelas de 2 en 2. Si nos fijamos, están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Ni están uno arriba y otro abajo. Si uno está a la derecha con el otro a la izquierda, o sea, que están del mismo lado y solo los divide cada línea, entonces son correspondientes. Por lo que los ángulos que se forman con las rectas K, T, son correspondientes, o sea, iguales a los ángulos que se forman con las rectas L, T. Hagamos un ejercicio de una vez para que compruebes lo que aprendiste. Imagínate que hay 3 rectas llamadas X, Y y Z. Las 3 rectas se llaman X, Y y Z. X y Y son las paralelas y Z la transversal, o sea, la que corta las paralelas. Al interceptarse las 3 rectas, forman 4 ángulos en cada intersección. Y a esos ángulos le vamos a llamar ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. Los ángulos que se forman con las rectas X y Z son correspondientes a los ángulos que se forman con las rectas Y y Z. Ahora, dime tú, ¿cuáles son esos ángulos? Te voy a dar unos cuantos segundos para que los identifiques. Recuerdas que los debes agrupar de 2 en 2. Recuerda eso, ¿eh? Lo debes agrupar de 2 en 2 para que sean correspondientes. Hazlo. ¿Listo? Bueno,
Estoy segura que los pudiste identificar. Vamos a comprobar eso. Los pares de ángulos que son correspondientes serían A con A, B con B, C con C y D con D. Mira qué fácil resultó saber pares de ángulos cuando son correspondientes. Y queda comprobado una vez más lo que nos dice el teorema de los ángulos correspondientes. ¿Qué nos dice? ¿Recuerdas? Que dos ángulos son correspondientes entre paralelas si al cortarse las dos líneas forman ángulos congruentes o iguales. Conozcamos ahora el teorema de los ángulos alternos internos. Este teorema establece que cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultan congruentes, o sea, iguales. Te voy a repetir este teorema. Cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultantes son congruentes, o sea, son iguales. Y podemos tomar de referencia la figura anterior, en la que teníamos dos rectas paralelas nombradas con las letras K y L y una tercera recta llamada T, donde K y L son paralelas y T es la transversal que las intercepta. Y en cada intercepción se han formado los ángulos 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos deducir que los ángulos internos son 2, 3, 5 y 8. O sea, los ángulos que quedaron dentro de esa figura son 2, 3, 5 y 8, los cuales forman los siguientes pares que serían entonces llamados alternos internos. ¿Cuáles son? Pues 2 con 8 y 3 con 5. Y se les llama así, o sea, alternos internos, porque se alternan con la línea transversal que intercepta las paralelas donde se encuentran y además porque están dentro del espacio que forman las paralelas. De igual manera, existe lo que se llama teorema de los ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos. Este teorema establece que dos ángulos son alternos externos siempre que estén en la parte exterior, o sea, en la parte de afuera de las paralelas y a distintos lados de ellas, y también a distintos lados de la línea transversal. Te voy a repetir este teorema. Es muy importante. Dos ángulos son alternos externos siempre que estén en la parte exterior, o sea, en la parte de afuera de las paralelas y a distintos lados de ellas, y también a distintos lados de la línea transversal. Por ejemplo, si tenemos las mismas tres líneas, las anteriores, dos paralelas y una transversal. Las dos paralelas, o sea,
las que nombramos con las letras K y L, y una tercera recta que habíamos nombrado con la letra T, que corta las paralelas de forma transversal. Aquí, los ángulos que resultarían alternos externos son los que, estando fuera de las paralelas y fuera de la transversal, forman pares de ángulos iguales. Lo que quiere decir esto es que los ángulos 1, 4, 6 y 7 son externos, o sea que están fuera. Ahora veamos cuáles de ellos son alternos, de 2 en 2, o sea, alternos en pares. Sería entonces 1 con 7 y 4 con 6. 1 con 7 y 4 con 6. Por lo que podemos decir que los ángulos 1 y 7 y 4 y 6 son alternos externos porque se encuentran fuera de las líneas paralelas y a diferentes lados de la línea transversal. Bueno, mis estudiantes, creo que están listos para autoevaluarse desde sus espacios de aprendizaje. Vamos a ver qué tanto han aprendido hoy. Respondan a lo siguiente. ¿Cuándo dos ángulos son correspondientes entre paralelas? Te repito, ¿cuándo dos ángulos son correspondientes entre paralelas? Cuando han sido formados con dos líneas paralelas cortadas por una línea transversal. Otra cuestionante. ¿Cuáles son los ángulos que se encuentran fuera de las paralelas y en lados diferentes de la transversal? Te voy a repetir. ¿Cuáles son los ángulos que se encuentran fuera de las paralelas y en lados diferentes de la transversal? Los ángulos alternos externos. Excelente. Una última preguntita. Matemáticamente hablando, ¿qué es un teorema? Te repito, matemáticamente hablando, ¿qué es un teorema? Es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Excelentemente bien. Estoy totalmente segura de que respondiste a sí mismo a todas las preguntas. La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de una nación, ya sea en la producción industrial, en el diseño gráfico, en la arquitectura, en la topografía, etc. Por esto y por mucho más, te exhorto a que continúes practicando con los ángulos que se corresponden entre paralelas, porque de ahí obtendrás resultados sorprendentes. Te recuerdo que debes realizar todas las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo y si en alguna ocasión sientes dudas, puedes consultar a tu profe guía. Siempre él o ella estará dispuesto a ayudarte. Tu frase para el día de hoy dice así, escucha. Tener carácter significa tener control de sí mismo.
significa actuar apegado a principios y sobre todo no dejarse dominar por sentimientos inoportunos. Tu profe Luz se despide con mucho cariño, deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez, mi querido estudiante. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Estimados estudiantes del primer grado del nivel secundario, qué gusto encontrarnos nuevamente en esta clase, esperando que estén bien, gozando de completa salud junto a todos sus seres queridos. Su maestro Francis Rodríguez le da la bienvenida. Les invito a asumir una actitud de oración para poner en las manos de Dios las actividades de este día. Dios Padre Celestial, gracias por regalarnos la naturaleza y los frutos que de ella obtenemos, por el don de la ciencia y las posibilidades que ésta nos ofrece. Y gracias por permitirnos encontrarnos de nuevo en este espacio de crecimiento integral. Amén. En la semana pasada trabajamos semejanzas y diferencias de los 4 evangelios. En esta parte vimos las similitudes que tienen los evangelios para tratar la vida de Jesús, así como también sus diferencias. Y un tema muy interesante también fue el de cómo buscar los evangelios en la Biblia. Estudiantes, les invito a estar atentos al tema que trabajaremos en este día, el envío del Espíritu Santo. En este momento, te invito a que leas estas preguntas y a partir de lo que conoces, les des una respuesta. ¿A quién se le apareció por primera vez el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue esta manifestación? ¿Cómo llega el Espíritu Santo hasta nosotros? Estimados estudiantes, les cuento que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo. Jesucristo prometió a los apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo, el cual les recordaría y les ayudaría a entender todo lo que Él les había dicho. El día de Pentecostés, estaban todos los apóstoles reunidos en un mismo lugar, y de repente se produjo un ruido del cielo, como de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde residían. Aparecieron lenguas de fuego como divididas que se posaron sobre cada uno de ellos. La acción del Espíritu Santo en los apóstoles los hizo fuertes, audaces y santos para anunciar el Evangelio con fidelidad a todo el mundo. La Iglesia quedó constituida en el templo del Espíritu Santo. Él la santifica y hace que los bautizados se unan a la Santísima Trinidad. Tratar el tema del Espíritu Santo irradia en nosotros la verdadera fuente de energía como se transmitió a los apóstoles. Dentro de las funciones del Espíritu Santo está la de conceder dones. Descubramos entonces cuáles son y cuál es el significado de los 7 dones del Espíritu Santo. El don de la sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. El don del entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. El don de consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar.
El de ciencia es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. El don de piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. El de fortaleza, este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. El don del temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le puede desagradar. Ahora, les invito a tomar su cuaderno de formación integral humana y religiosa y responder las siguientes preguntas. ¿Qué es para ti el Espíritu Santo? ¿Has sentido en algún momento el Espíritu Santo? Si tu respuesta es que sí, entonces responde ¿qué has sentido y de qué forma? Seguro que aprenderás bastante. Escríbenos tu experiencia. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium, le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. ¿Sabes por qué a una constitución se le llama también Carta Magna? Su origen se remonta a la Edad Media, específicamente a la época de la monarquía, cuando el rey Juan I de Inglaterra se vio obligado a realizar un ordenamiento jurídico, prácticamente a solicitud del pueblo, en vista de todas las problemáticas que ocurrían en la sociedad. Los nobles ingleses pactaron un nuevo orden a través de la llamada Carta Magna, y en ella incluían una serie de privilegios para la nobleza, con el fin de que el monarca, o sea, el rey, no pudiera perjudicarles. Las constituciones modernas hacen lo mismo, garantizan los derechos, estipulan deberes y ponen límites al poder. Por tal razón, se les conoce también como Carta Magna. Para que conozcas cómo se originaron las constituciones, incluyendo la de la República Dominicana, quédate ahí, muy pendiente a la clase de hoy. Hola estudiantes, sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales, para que continuemos aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. En la clase anterior aprendimos sobre la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana, donde comprendimos que una Constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Vimos que una Constitución persigue varios objetivos, como son: convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento.
organiza el ejercicio de los poderes del Estado, entre otros. En la clase anterior aprendimos también que el Estado dominicano funciona gracias a la Constitución, la cual muy claramente establece los principios básicos de organización de dicho Estado. Además, señala los derechos y garantías que se consideran esenciales para todas las personas. Vimos además que la Constitución dominicana consta de títulos, capítulos, secciones y artículos que sirven para organizar todo su contenido y para que se pueda comprender mejor. En la clase anterior entendimos los tres poderes del Estado que rigen nuestro país, que son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Como ustedes saben, en las últimas clases hemos estado abundando acerca de la Constitución de la República Dominicana. Y para concluir con este tema de la Constitución, en la clase del día de hoy conoceremos acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: historia de la Constitución de manera general. ¿Cómo nace la Constitución de la República Dominicana? Imposición del artículo 210 en la Constitución Dominicana. Principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844. Constituciones que inspiraron la Carta Magna de la República Dominicana. Como ya sabemos lo que aprenderemos hoy, iniciemos. Algunos investigadores señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi, aunque otros ubican dicho surgimiento en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Pero el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. El término constitución viene del latín constitutio, definido como la acción y efecto de constituir, formar, fundar, componer, erigir. La Constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. También se puede definir como el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. Dicho vocablo surgió de la unión de dos palabras latinas, cum, que significa con, y statuere, que quiere decir establecer. Es que la Constitución es la ley suprema de un Estado, la cual establece su organización, su funcionamiento, su estructura política y los derechos y garantías de los habitantes de un Estado. Se llama precisamente Constitución, pues constituye la nación políticamente organizada, le da sus principios y la distingue de otros estados. Está precedida generalmente de un preámbulo que establece sus antecedentes y fines. Entonces, ¿cómo nace la Constitución de la República Dominicana? La Constitución nace el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, luego que el 27 de febrero de ese mismo año naciera la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, los cuales junto a un grupo de héroes y heroínas lucharon para darnos un país libre e independiente. Un grupo de 31 dominicanos se reunieron con el objetivo de aprobar una constitución y consumar la república, que 8 meses atrás se había proclamado independiente, esto tras la guerra de independencia y separación de la República de Haití. Según el libro Visión General de la Historia Dominicana, de los autores Valentina Peguero y Danilo de los Santos, la Constitución se redactó
luego de que los sectores conservadores organizaran el Estado y nombraran los primeros ministros y gobernadores, así como la organización del ejército y el servicio militar obligatorio. El Congreso Constituyente, además de redactar el Pacto Fundamental de la República, tenía el encargo de elegir el primer Ejecutivo Constitucional y debía iniciar sus labores el 20 de septiembre de 1844. Los representantes del Congreso se reunieron en San Cristóbal el 21 de septiembre de 1844, bajo la presidencia de Manuel María Valencia, y redactaron la primera Constitución Dominicana, la cual tomó como modelo la de los Estados Unidos y fue similar a la mayoría de las constituciones latinoamericanas. Ahora conozcamos sobre la imposición del artículo 210 en la Constitución por parte de Pedro Santana. Aunque nuestra primera Carta Magna estuvo inspirada en los principios liberales y democráticos de un Estado moderno, incluyendo la división de los poderes, tuvo que incluir el célebre artículo 210, por presiones del entonces primer presidente constitucional de la República, Pedro Santana. El referido artículo establecía que durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar los guardias de la nación, pudiendo en consecuencia dar las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Conozcamos ahora los principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844, entre los cuales destacan: un gobierno republicano, electiva y esencialmente civil, la ciudadanía dominicana para los individuos residentes en el momento de la promulgación, para los dominicanos ausentes que no hubiesen tomado las armas contra la República, y para todos los hijos de oriundos de la isla, nacidos en el extranjero, que volverán al país. Los derechos humanos, igualdad ante la ley, derecho de asociación. Los deberes, defensa de la patria y contribución para los gastos del Estado. El establecimiento de los 3 poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Congreso bicameral, Cámara de Diputados y Senado. La celebración de procesos electorales para elegir al presidente de la República, cuyo gobierno sería de 4 años. Las Fuerzas Armadas debían ser pasivas, obedientes y jamás deliberantes. Ya que conoces los principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844, ¿sabes cuáles constituciones inspiraron la Carta Magna de la República Dominicana? Nuestra Constitución tuvo varias fuentes de inspiración para su confección. Las constituciones que inspiraron la nuestra fueron la Constitución estadounidense de 1776, la Constitución francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806, la Constitución de Cádiz de 1812. Es importante que sepan que la mayoría de los textos constitucionales se inspiran en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el cual fue elaborado durante el proceso de la Revolución Francesa en 1789. En este documento se establecieron las bases para la denominada separación de poderes, pero la mayoría de los autores concuerdan en afirmar que la primera constitución moderna fue la de los Estados Unidos, firmada por representantes de todos los Estados miembros y aprobada en 1787. La Constitución estadounidense fue la primera que incluyó el concepto de los derechos naturales y la cual dicta que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos irrenunciables. También es bueno que conozcan que toda Carta Magna es creada por un grupo de constituyentes, es decir, un conjunto de políticos que tienen el propósito de redactar una constitución y una vez aprobada, ejercerá su función de acuerdo a su contenido.
Todos debemos tener pendiente que una constitución se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. ¿Sabes lo que es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente está conformada por ciudadanos organizados que crean formaciones políticas con la intención de poner en marcha una constitución nacional. Es decir, una ley general que englobe las normas y principios que deben regir la nación. Los ciudadanos que forman parte de la Asamblea Constituyente han sido elegidos previamente por el pueblo a través de un proceso electoral. En consecuencia, estos ciudadanos representan la voluntad general y constituye el poder legislativo. El concepto de Asamblea Constituyente hay que entenderlo como el origen de un sistema democrático. Llegó la hora de saber qué tanto has aprendido en la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a la siguiente actividad. Vamos a identificar y seleccionar de un grupo de constituciones cuáles de estas inspiraron la confección de la Constitución de la República Dominicana. Escoge de este listado las constituciones que inspiraron la confección de la Constitución de nuestro país. Comencemos. Constitución estadounidense de 1776. Constitución rusa de 1917. Constitución francesa del 1789. Constitución de Haití de 1806. Constitución cubana de 1959. Constitución de Cádiz de 1812. Tienes unos segundos para hacer tu elección. Muy bien, espero que ya tengas tu listado. Ahora vamos a compararlo con los que yo he seleccionado. Constitución estadounidense de 1776. Constitución francesa de 1789. Constitución de Haití del 1806. Constitución de Cádiz de 1812. Excelente si seleccionaste estas. Muy bien por ti. Has realizado tu actividad. Ahora repasemos lo aprendido. En el día de hoy aprendimos acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana, donde conocimos que algunos investigadores señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi, aunque otros ubican dicho surgimiento en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Pero el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. Aprendimos también que la Constitución Dominicana nace el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, luego que el 27 de febrero de ese mismo año naciera la República Dominicana como nación independiente, por lo que un grupo de 31 dominicanos se reunieron con el objetivo de aprobar una constitución y consumar la República, naciendo así la primera Constitución Dominicana, la cual tomó como modelo la de los Estados Unidos. Conocimos además algunos de los principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844, entre los que podemos mencionar la celebración de procesos electorales para elegir al presidente de la República, cuyo gobierno sería de 4 años, los derechos humanos, igualdad ante la ley, derecho de asociación, los deberes, defensa de la patria y contribución para los gastos del Estado, el establecimiento de los 3 poderes independientes, legislativo, ejecutivo y judicial, entre otros más.
Comprendimos también que nuestra Constitución tuvo varias fuentes de inspiración para su confección, como fueron la Constitución estadounidense de 1776, la Constitución francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806, la Constitución de Cádiz de 1812. En la clase del día de hoy conocimos que toda constitución o carta magna es creada por un grupo de constituyentes, es decir, un conjunto de políticos que tienen el propósito de redactar una constitución y una vez aprobada, ejercerá su función de acuerdo a su contenido. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Recuerda que debes trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. Estudiantes, gracias por la atención prestada hasta ahora. En este momento, quiero que tratemos un poco sobre los valores de la persona de Jesús que nos han quedado como su legado y parte de las enseñanzas para convivir en la tierra. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior su resurrección, redimió al género humano. El amor de Dios es un amor provocativo de nuestro amor, al que libremente se responde dejando que Dios reine en nuestro corazón. Y estos son los valores de su reino: verdad, amor, justicia y libertad. La verdad nos hará libres, el amor nos unirá como hermanos, la justicia nos hará solidarios y la libertad nos hará sentirnos hijos de Dios. Jesús recorrió las regiones de Galilea y de Judea, predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros, acompañado por sus seguidores. Entre sus discursos predicaba en la insistencia en el amor al enemigo y su relación estrechísima con Dios. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, oprimidos y pecadores para ofrecerles su misericordia. La realización de sus milagros era una gran muestra de amor hacia los demás. Jesús vivió una vida llena de valores. Ahora, miremos cuáles son los principales valores que Jesús propone en el Evangelio. El Evangelio recomienda una serie de valores y orientaciones morales para que los creyentes en Jesús sean más felices.
son los mismos valores que él vivió a lo largo de su vida y que los cristianos debemos vivir para imitar a su maestro en todo. Ahora te pido que analices en tu entorno cuáles acciones se muestran coherentes con los valores que vivió Jesús. Escribe 5 acciones. Estudiantes, hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero que todos los temas compartidos les puedan servir de gran provecho en todo cuanto realicen. Les deseo que continúen aprendiendo desde sus casas y se puedan seguir cuidando junto a sus seres queridos. Nos vemos en la próxima. And tell me about your family. They are fine. Is your mother sleeping? No, she isn't. She is cooking. Okay. And what about your father? Is he working? No, he isn't. He's sleeping. And what about your brothers? Are they playing video games? No, they aren't. They are watching TV. Okay. And your sister? Is she talking on the phone? Yes, she is. She's talking to her friend. Hello, student. Do you understand the conversation? ¿Entendiste la conversación? En la misma se utilizó la forma de pregunta y negativo del presente progresivo. Si quieres aprender más sobre este tema, quédate en sintonía porque será lo que trataremos en la clase de inglés el día de hoy. Let's begin! Hello, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's review our last class. Repasemos la clase anterior, en la cual aprendimos algunos sustantivos como fueron boy, niño, girl, niña, man, hombre, woman, mujer. También aprendimos que para expresar en presente progresivo lo que está haciendo una tercera persona o en plural, tenemos que utilizar la conjugación correspondiente del verbo to be en presente simple. Por ejemplo, si quiero decir, él está hablando, la oración sería, he is talking. Él está hablando. He is talking. Él está hablando. He is, conjugación en presente simple del verbo to be, más talking, que es el gerundio del verbo to talk. Recuerda que se forma añadiendo las letras ing. Y para ella sería, she is talking. Ella está hablando. She is talking. She is, conjugación del verbo to be en presente simple, talking. Gerundio del verbo to talk. She is talking. Para las preguntas sería, what is he doing? Para él, ¿qué está haciendo él? What is he doing? Y para ella, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Hoy continuaremos aprendiendo más sobre el presente progresivo. Al finalizar la clase de hoy, sabrás utilizar la forma negativa y las contracciones del presente progresivo. Are you ready? Para formar o decir una oración en negativo del presente progresivo, solamente tenemos que cambiar el verbo to be a su forma negativa. Por ejemplo, la oración I am talking. Yo estoy hablando. Para decirla en negativo,
solamente tenemos que agregar la palabra not después del verbo to be. I am not talking. Yo no estoy hablando. I am talking. Yo estoy hablando. I am not talking. Yo no estoy hablando. Y así funciona para todas las personas, incluyendo el plural. Se cambia a negativo el verbo to be. ¿Qué tal si lo hacemos con todas conjugando el verbo talk? Vamos, te diré la oración en afirmativa para que tú la digas en su forma negativa. You are talking. ¿Cómo sería en negativo? You are not talking. He is talking. ¿Cómo sería en negativo? He is not talking. She is talking. ¿Cómo sería en negativo? She is not talking. It is talking. ¿En negativo? It is not talking. We are talking. ¿En negativo? We are not talking. They are talking. ¿En negativo? They are not talking. Y así de sencillo es formar oraciones en negativo utilizando el presente progresivo. También es muy común utilizar las contracciones, tanto en su forma afirmativa como en su forma negativa. Así que escucha las siguientes contracciones utilizadas en la conjugación del verbo to run en presente progresivo. Contracciones en afirmativo del verbo to be en presente progresivo. I am running. I'm running. You are running. You're running. He is running. He's running. She is running. She's running. It is running. It's running. We are running. We're running. They are running. They're running. Contracciones en negativo del verbo to be en presente progresivo. I am not running. I'm not running. You are not running. You aren't running. He is not running. He isn't running. She is not running. She isn't running. It is not running. It isn't running. We are not running. We aren't running. They are not running. They aren't running. Estas son las contracciones del verbo to be en presente progresivo. Para crear o decir la forma interrogativa en el presente progresivo, tenemos que invertir la conjugación del verbo to be. Por ejemplo, en la oración, I am eating. Yo estoy comiendo. Para formar la pregunta, tenemos que invertir I am y decir así. Am I? Por ejemplo, am I eating? ¿Estoy yo comiendo? Afirmativo. I am eating. Pregunta. Am I eating? Y así se hace con todas las personas. Se invierte el verbo to be. ¿Qué te parece si lo practicamos? Te diré una oración en afirmativo para que digas la forma en pregunta. You are eating. ¿Cuál es la pregunta? Are you eating?
he is eating. ¿Cuál es la pregunta? Is he eating? She is eating. ¿Cuál es la pregunta? Is she eating? It is eating. ¿Cuál es la pregunta? Is it eating? We are eating. ¿Cuál sería la forma interrogativa? Are we eating? They are eating. ¿Cuál sería la forma interrogativa? Are they eating? Excellent. Ahora repite las preguntas después de mí. Am I eating? Are you eating? Is he eating? Is she eating? Is it eating? Are we eating? Are they eating? ¿Sabes cómo responder estas preguntas? Es bien sencillo, también utilizando el verbo to be. Si es afirmativa, utilizamos yes. Y si es negativa, utilizamos la palabra no. Por ejemplo, yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he isn't. Y así, dependiendo la persona sobre la cual se pregunte. ¿Qué te parece si practicamos un poco ahora? Vas a responder las siguientes preguntas sobre la conversación que escuchaste al principio. Toma notas. La primera pregunta es: ¿Is my mother sleeping? ¿Is my mother sleeping? La siguiente pregunta: ¿Is my father working? ¿Is my father working? Siguiente: ¿Are my brothers playing video games? Are my brothers playing video games? Y la última: Is my sister talking on the phone? Is my sister talking on the phone? Escucha de nuevo la conversación y responde las preguntas. And tell me about your family. They are fine. Is your mother sleeping? No, she isn't. She is cooking. Okay. And what about your father? Is he working? No, he isn't. He's sleeping. And what about your brothers? Are they playing video games? No, they aren't. They are watching TV. Okay. And your sister, is she talking on the phone? Yes, she is. She's talking to her friend. ¿Respondiste las preguntas? Comprobemos tus respuestas. Is my mother sleeping? No, she isn't. La siguiente. Is my father working? No, he isn't. La siguiente. Are my brothers playing video games? No, they aren't. La siguiente. Is my sister talking on the phone? Yes, she is. Espero que hayas respondido correctamente. En el caso de las tres primeras preguntas, las respuestas eran negativas. Es decir, mi madre no está durmiendo, mi padre no está trabajando y mis hermanos no están jugando videojuegos. Pero, ¿qué están haciendo? What are they doing? Anota las siguientes preguntas para que las respondas. What is my mother doing? What
is my mother doing? La siguiente. What is my father doing? What is my father doing? Y la última. What are my brothers doing? What are my brothers doing? Escucha de nuevo la conversación y responde las preguntas. And tell me about your family. They are fine. Is your mother sleeping? No, she isn't. She is cooking. Okay. And what about your father? Is he working? No, he isn't. He's sleeping. And what about your brothers? Are they playing video games? No, they aren't. They are watching TV. Okay. And your sister? Is she talking on the phone? Yes, she is. She's talking to her friend. Ahora comprobemos tus respuestas. What is my mother doing? She is cooking. She's cooking. What is my father doing? He is sleeping. He's sleeping. What are my brothers doing? They are watching TV. They're watching TV. Espero que estos ejercicios te hayan ayudado a comprender cómo se forma la pregunta y la respuesta en el presente progresivo. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy estudiamos cómo se hace la forma negativa del presente progresivo, que simplemente cambiamos a negativo el verbo to be. Por ejemplo, en la oración, I am talking, yo estoy hablando. Para cambiar esta oración a negativo, tenemos que agregar la palabra not luego del verbo to be. Y quedaría así. I am not talking. Yo no estoy hablando. Afirmativa, I am talking. Negativa, I am not talking. También aprendimos las contracciones en afirmativo del presente progresivo. Por ejemplo, I'm running. You're running. He's running. She's running. It's running. We're running. They're running. También aprendimos las contracciones en negativo. I'm not running. You aren't running. He isn't running. She isn't running. It isn't running. We aren't running. They aren't running. Además, aprendimos a formar la pregunta en presente progresivo. Esta se hace invirtiendo el sujeto con la conjugación del verbo to be. Por ejemplo, I am eating. Para cambiarlo a pregunta, tendríamos que invertir I am para que quede am I. Entonces sería así. Am I eating? ¿Estoy yo comiendo? Afirmativa. I am eating. Interrogativa. Am I eating? Además, hicimos una práctica para responder estas preguntas. Es muy importante que practiques día tras día todo lo que aprendes en tu clase de inglés. Recuerda que enseñando a otros, tu aprendizaje será más significativo. Es un placer para mí ser tu apoyo en tu aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.
sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Estudiantes, gracias por la atención prestada hasta ahora. En este momento, quiero que tratemos un poco sobre los valores de la persona de Jesús que nos han quedado como su legado y parte de las enseñanzas para convivir en la tierra. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios y por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior su resurrección, redimió al género humano. El amor de Dios es un amor provocativo de nuestro amor, al que libremente se responde dejando que Dios reine en nuestro corazón. Y estos son los valores de su reino: verdad, amor, justicia y libertad. La verdad nos hará libres, el amor nos unirá como hermanos, la justicia nos hará solidarios y la libertad nos hará sentirnos hijos de Dios. Jesús recorrió las regiones de Galilea y de Judea predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros, acompañado por sus seguidores. Entre sus discursos predicaba en la insistencia en el amor al enemigo y su relación estrechísima con Dios. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, oprimidos y pecadores para ofrecerles su misericordia. La realización de sus milagros era una gran muestra de amor hacia los demás. Jesús vivió una vida llena de valores. Ahora, miremos cuáles son los principales valores que Jesús propone en el Evangelio. El Evangelio recomienda una serie de valores y orientaciones morales para que los creyentes en Jesús sean más felices. Son los mismos valores que Él vivió a lo largo de su vida y que los cristianos debemos vivir para imitar a su Maestro en todo. Ahora te pido que analices en tu entorno cuáles acciones se muestran coherentes con los valores que vivió Jesús. Escribe 5 acciones. Estudiantes, hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero que todos los temas compartidos les puedan servir de gran provecho en todo cuanto realicen. Les deseo que continúen aprendiendo desde sus casas y se puedan seguir cuidando junto a sus seres queridos. Nos vemos en la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas.
Dando un cierre parcial a nuestros contenidos del día, veamos lo que hemos aprendido. En matemáticas aprendimos los teoremas sobre ángulos. Tratamos desde el teorema de los ángulos correspondientes hasta el teorema de los ángulos alternos internos. En ciencias sociales hablamos sobre los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Y en inglés aprendimos sobre el presente progresivo y la forma negativa del pasado progresivo. Un teorema, según la Real Academia de la Lengua Española, es una proposición demostrable lógicamente partiendo de axiomas, postulados o de otras proposiciones ya demostradas. Vemos que el término teorema trajo consigo 3 conceptos más. ¿Los pudiste identificar? Axiomas, postulados y proposiciones. Te definiré cada uno de ellos. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan siempre como válidas. Las proposiciones son enunciados que pueden ser falsos o verdaderos, pero no ambas cosas a la vez. Y los axiomas son una sola premisa que se asume con independencia de que sean o no evidentes y que se usa para demostrar otras proposiciones. Se usa para demostrar otras proposiciones. ¿Te diste cuenta que todos esos conceptos se relacionan entre sí? Pues así es, fíjate. Del postulado se dice que no necesita demostraciones. Las proposiciones se asumen con un solo valor de verdad, ya sea verdadera o sea falsa, pero un solo valor. Y los axiomas nos ayudan a verificar el valor de verdad de una proposición. Entonces, matemáticamente hablando, un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas o argumentos lógicos. Por lo que, un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, o axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas. En geometría hay tipos de teoremas que sustentan las teorías de los ángulos según la posición en que se encuentran. Así, por ejemplo, tenemos el teorema de los ángulos correspondientes. Este teorema establece que si 2 líneas paralelas son cortadas por una tercera línea de forma transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Y congruentes quiere decir que son iguales. Dicho de otra manera, si una línea recta transversal corta a 2 rectas paralelas, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Algunos investigadores señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos,
ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi, aunque otros ubican dicho surgimiento en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Pero el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. La Constitución nace el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, luego que el 27 de febrero de ese mismo año naciera la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, los cuales junto a un grupo de héroes y heroínas lucharon para darnos un país libre e independiente. ¿Sabes cuáles constituciones inspiraron la Carta Magna de la República Dominicana? Nuestra Constitución tuvo varias fuentes de inspiración para su confección. Las constituciones que inspiraron la nuestra fueron la Constitución estadounidense de 1776, la Constitución francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806, la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Sabes lo que es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente está conformada por ciudadanos organizados que crean formaciones políticas con la intención de poner en marcha una constitución nacional. Es decir, una ley general que englobe las normas y principios que deben regir la nación. Los ciudadanos que forman parte de la Asamblea Constituyente han sido elegidos previamente por el pueblo a través de un proceso electoral. En consecuencia, estos ciudadanos representan la voluntad general y constituye el poder legislativo. El concepto de Asamblea Constituyente hay que entenderlo como el origen de un sistema democrático. Para formar o decir una oración en negativo del presente progresivo, solamente tenemos que cambiar el verbo to be a su forma negativa. Por ejemplo, la oración I am talking, yo estoy hablando. Para decirla en negativo, solamente tenemos que agregar la palabra not después del verbo to be. I am not talking. Yo no estoy hablando. I am talking. Yo estoy hablando. I am not talking. Yo no estoy hablando. Y así funciona para todas las personas, incluyendo el plural. Se cambia a negativo el verbo to be. ¿Qué tal si lo hacemos con todas conjugando el verbo talk? Vamos, te diré la oración en afirmativa para que tú la digas en su forma negativa. You are talking. ¿Cómo sería en negativo? You are not talking. He is talking. ¿Cómo sería en negativo? He is not talking. She is talking. ¿Cómo sería en negativo? She is not talking. It is talking. ¿En negativo? It is not talking. We are talking. ¿En negativo? We are not talking. They are talking. ¿En negativo? They are not talking. Y así de sencillo es formar oraciones en negativo utilizando el presente progresivo.
Sigue dando lo mejor de ti y que el gran esfuerzo que hacemos para que aprendas cada día te haga sentir tan orgulloso como lo estamos de ti. No importa lo que otros hagan, lo que importa es lo que tú estás haciendo. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un extraordinario resto del día. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.